Buenos días, doctor. Nuestro grupo les va a exponer acerca del capítulo 19, que se trata del examen de la boca. Bueno, vamos a empezar primero con los labios. La técnica de este examen es muy simple, ya que solo se reduce a la inspección como tal y solo ocasionalmente se reduce a la palpación como tal. Ahora, para examinar la cara posterior del labio inferior, vamos a versionar pinzando en el borde del labio con los dos dedos. De igual forma se lo hace en el labio superior. Ahora, con respecto al color, lo más llamativo es el color morado, que es propio de la cianosis, que ya lo vimos en las anteriores exposiciones. También pueden estar enrojecidos, pero esto se debe a procesos inflamatorios como tal. Con respecto a su forma, vamos a hablar de dos. De el labio leporino, que este es producto de la falta de fusión de los pliegues nasolabiales durante la formación del feto, que puede estar acompañada de una fisura palatina. Y con respecto a la parálisis facial, es cuando la comisura del lado enfermo se va a desviar hacia el lado sano. Entonces, esto nos va a dejar observar una boca que obviamente va a tener la comisura enferma, que va a estar con una posición lateralizada. Ahora, ¿cómo podemos observar o qué podemos observar en esta parálisis facial? En el momento en que nosotros pidamos al paciente que silbe, no va a poder hacerlo. En el momento en el que le pidamos que sople, sí lo va a hacer, pero va a inflar las mejillas del lado enfermo. Y en el momento en el que le pidamos que saque la lengua, esta se va a desviar al lado paralizado como tal. Pero, ¿por qué se produce esto? Bueno, esto se debe a la parálisis del músculo orbicular de los labios y del buccinador del lado afectado, que permite el predominio del lado sano como tal. Ahora, con respecto a su tamaño, hay que tener en cuenta una característica muy importante, que es que en la raza negra es muy frecuente observar los labios mucho más grandes. A esto lo vamos a llamar macroqueilía. Ahora, también puede ser patológicamente en el que el volumen va a aumentar, pero esto más va a estar presente en el edema generalizado. Con respecto a la queilitis, básicamente son procesos inflamatorios de los labios por diversas causas o diversas etiologías. Vamos a hablar de tres aspectos aquí. Primero, la forma simple, que esta se va a presentar como una descamación epitelial que puede ser observada en las fiebres y en la deshidratación, y también en las personas que se muerden frecuentemente los labios. Con respecto al herpes simple, que vulgarmente es llamado fuegos, esta es una erupción vesicular que va a estar instalada en los labios y también en sus alrededores. Esta sí presenta dolor, pero en pocos días va a evolucionar a costras y que luego estas van a caer y no van a dejar ningún tipo de cicatriz. Y el cáncer de labio, que es muy frecuente en los ancianos y este se presenta o se manifiesta como una úlcera indolora, dura y de crecimiento lento. Con respecto a la mucosa de los carillos y las encías, primero, vamos a decir que los carillos son lo que vulgarmente los llamamos mejillas. Ahora, este proceso también es muy sencillo. Se requiere de un bajalenguas y una lámpara de bolsillo como tal. Y vamos a proceder a la inspección. Como lo podemos ver en la imagen,
Vamos a solicitar al paciente que mantenga la boca abierta y vamos a descubrir bien los carillos con la ayuda del bajalenguas. Hay momentos en los que se va a requerir la palpación también, y aquí debemos utilizar guantes estériles, tanto para la protección del paciente como del médico. Ahora, ya vimos la inspección, la palpación de los carillos. Ahora vamos a ver de las encías, ¿ya? Ahora, si en las encías se quiere examinar la cara posterior de las mismas, esto se lo puede realizar con la ayuda del espejo que comúnmente lo utilizan los odontólogos. Y si se quiere examinar solamente la cara anterior de las encías, se lo hace con la boca cerrada y separando las mejillas y a su vez los labios para una mejor observación. ¿Cómo es normalmente la mucosa de los carillos? Pues rosada, lisa y deslizante. Y algo muy importante es que nos deja ver a la altura del segundo molar superior el orificio de salida del conducto de esteno, que básicamente este conducto lo que hace es transportar la saliva desde la glándula parótida hacia la cavidad oral. Patológicamente, tiene alteraciones en el color y en el aspecto. Va a estar pálida en anemias, amarilla en ictericia y también con manchas apizarradas, que esta va a estar presente en la enfermedad de Addison. ¿A qué me refiero con apizarradas? Pues que tienen un color característico negro azulado como tal. También vamos a tener erupciones como las manchas de Koplit, que estas van a ser la entrada a las erupciones del sarampión y son de color blanco azuladas. Algunas enfermedades de la infancia, como la rubiola, la varicela y la escarlatina, también es muy característico que presenten erupciones en las mucosas. Ahora yo voy a hablar de la estomatitis, que es una inflamación de la mucosa oral. Tenemos como primero la estomatitis catarral o la simple, que se presenta con la mucosa inflamada, roja, áreas de descamación y posible pus. Esta se puede desarrollar por hábitos como fumar, hablar en exceso, como anteriormente mi compañera también lo dijo, por las caries, deshidratación, diabetes y uremia. Esta representa la primera fase de la evolución de la estomatitis. De allí tenemos la estomatitis aftosa, que se presenta como unas úlceras pequeñas, las cuales son blanquecinas y presenta un halo inflamatorio. Se puede presentar en labios, en las mejillas, en el paladar. Como siguiente tenemos la estomatitis ulcerosa, que se da por una infección bacteriana. También tiene una reacción en general que está acompañada de la fiebre, de adenomegalia regional. Estas están cubiertas por unas membranas blanco-amarillentas. Por último, tenemos la estomatitis gangriosa o también conocida como la noma de la boca. Es una forma grave de la estomatitis ulcerosa, es decir, primero se da la ulcerosa y de allí se desarrolla la gangriosa. Es una, se da por una bacteria y se da más en los niños o, sí, niños que estén con el sistema inmune deprimido. También los cuales han sufrido de sarampión, tifoidea o tuberculosis. Se asienta en la mucosa, en el carillo, a la altura del primer molar. Tiene una reacción inflamatoria circundante y escasa, y algunas veces no da dolor. Tenemos la estomatitis oídica o también conocida como Muget. Esta se da por un hongo llamado Oidium o más conocido como Candida albicans. Esta se presenta en la lengua
en encías, en carillos o labios. Esta produce unas manchas así, eritematosas, se cubren con una membrana blanquecina que tiene un aspecto de leche coagulada y se da en niños, comúnmente en niños desnutridos o en portadores de ampicilina, cloranfenicol y terramicina. Asimismo, tenemos las afecciones de las encías, que es la inflamación, la gingivitis, que se divide únicamente en dos. Tenemos la hipertrófica y la trófica. Como su nombre lo dice, la hipertrófica se debe por encías que son sumamente engrosadas, sangran con facilidad estas, pero no duelen. Se da comúnmente en el embarazo, en la leucemia y también en el uso de fenitoína. Tenemos la gingivitis atrófica, que es la pérdida, también la pérdida del hueso alveolar y se da por la infección piorrea. Se acompaña de pus y mal olor. Esto se denomina piorrea. También se da paradentosis o polialveolitis. Ahora, para la examinación de los dientes, a los médicos no nos corresponde examinar como tal, sino a los odontólogos, pero sí es importante saber más o menos del estudio. Por ejemplo, las caries dentales pueden causar, como ya lo dijimos, la gingivitis, la estomatitis, faringitis e incluso la amigdalitis. Los abscesos dentoalveolares o lo que queda de extracciones dentarias de cirugías, y eso puede causar bacteriemia por el Streptococcus viridans. Incluso en caso de que puede llegar al corazón y esto causaría una endocarditis infecciosa subaguda, lo cual es grave. Una pérdida dental puede causar la mala masticación y por la mala masticación se puede llegar a desarrollar trastornos digestivos. Ahora tenemos los dientes de Hutchinson, así se los conoce porque se presentan pequeños y cóncavos, con esa forma como triangular, y está asociada a la sífilis congénita. La lengua, es importante solicitar que saque la lengua con el bajalenguas. Presionamos y ahí vamos examinando progresivamente su humedad, el aspecto, la movilidad, el tamaño, el aliento, incluso el sentido del gusto de la persona. Esto lo detallarán continuamente mis compañeras. Ya, a ver. Mira. Yo les voy a hablar acerca de las alteraciones visibles de la lengua. Dentro de ellas tenemos a la humedad. La lengua normalmente está húmeda gracias a la saliva. Cuando está seca se ve opaca, áspera y puede ser señal de deshidratación o respiración por la boca. Dentro de esto también tenemos al tamaño. Aquí se encuentra la macroglosia, que es una lengua muy grande. Puede ser temporal como en infecciones o permanentemente como en personas con síndrome de Down o acromegalia. También tenemos a la microglosia, que es una lengua más pequeña de lo normal. Es poco común y generalmente está asociada a malformaciones congénitas. También tenemos el color. El color normal de la lengua es rosado y brillante. Si está pálido puede ser por anemia y si está muy roja o con manchas púrpuras podría deberse a infecciones o deficiencias de vitaminas como en enfermedades de la Kawasaki. Ahora tenemos a los tipos clínicos de lengua según su forma y superficie. Dentro de esto tenemos a la lengua saburral, que tiene una capa blanca espesa sobre la superficie. Es común en personas con mal higiene bucal o con enfermedades digestivas. También tenemos a la lengua atrófica o calva. Esta pierde las papilas que le dan textura, quedando lisas y brillantes. Se asocia a déficit vitamínicos, desnutrición o enfermedades febriles. También tenemos a la lengua geográfica.
Esta tiene manchas lisas que cambian de lugar con el tiempo. No es grave, pero puede causar molestias leves. También tenemos a la lengua escrotal. Esta tiene muchas fisuras profundas, lo que le da una apariencia parecida a un escroto. Es una variación congénita, es decir, que la persona nace con ella y generalmente no causa problemas. También tenemos a la lengua ceribriforme, es decir, que tiene una superficie similar al cerebro, con nódulos duros en los bordes que pueden ulcerarse. A veces está asociada a enfermedades graves como los linfomas. Ahora tenemos el aliento, el paladar. Dentro de esto tenemos a la halitosis, es decir, esto es el mal olor al respirar por la boca. Y esto puede deberse a infecciones en senos paranasales, garganta o pulmones. También a problemas digestivos como hernias, reflujo o gastritis. Y también a enfermedades como la diabetes, insuficiencia renal o hepática. Y por último tenemos al paladar. Este es el techo de la boca, debe ser rosado, sin lesiones ni masas. Revisarlo es importante para detectar tumores, infecciones o malformaciones. Ya. Ahora yo les voy a hablar acerca de qué se debe examinar dentro de la boca. Bueno, prácticamente se debe realizar la respectiva evaluación de acuerdo a la forma y se presenta lo siguiente. Como primer punto tenemos al paladar ojival. Este paladar ojival presenta una curvatura más acentuada de la bóveda palatina en forma de V, lo que quiere decir que puede ser congénito o adquirido. Por raquitismo, que este puede ser por déficit de vitamina D o por adenoiditis crónica, que es una obstrucción nasal prolongada. Clínicamente puede afectar la fonación y respiración nasal. Luego tenemos al paladar hendido. En este se observa una separación o una fisura en el paladar frecuente en pacientes con labio leporino. La comunicación directa entre cavidad bucal y nasal dificulta la succión en bebés, la deglución y la fonación. Esta sí necesita un tratamiento quirúrgico y rehabilitación para una recuperación funcional total. Como otro punto tenemos a las glándulas salivales. Las glándulas salivales son tres. Primero tenemos a la parótida que se ubica delante del oído y es la glándula salival más grande. Esta produce saliva cerosa rica en enzimas como la amilasa. También este tiene su conducto que es el estenón, desemboca frente al segundo molar superior y se inflama en casos como paperas y puede presentar tumores o cálculos. Luego tenemos a la submaxilar o submandibular y esta está situada bajo la mandíbula, produce saliva mixta, es decir, serosa y mucosa, y su conducto de Wharton llega al suelo de la boca. Es la glándula más propensa a cálculos por la viscosidad de su secreción. Y finalmente tenemos a la glándula sublingual. Esta se encuentra debajo de la lengua, es la más pequeña y secreta saliva principalmente mucosa espesa y lubricante. Posee varios conductos que desembocan en el suelo de la boca y puede formar mucoceles, que son quistes por obstrucción. Aquí tenemos una imagen en donde se puede observar mejor a las glándulas. Y como siguiente punto tenemos el trastorno de las glándulas salivales. Como primer punto tenemos al tialismo, que es una producción excesiva de saliva que es tragada y está asociado a irritaciones bucales, medicamentos o trastornos neurológicos. Luego tenemos a la cialorrea, que es saliva que se derrama fuera de la boca sin ser deglutida y esto comúnmente pasa en los bebés. Y finalmente la serostomía, que es una disminución o ausencia de saliva que causa resequedad bucal, dificultad para tragar, hablar y masticar, y se observa en enfermedades como varios síntomas y también deshidratación o por fármacos anticolinérgicos. El examen físico de las glándulas salivales. Este prácticamente se basa en la exploración clínica en la cual se van a palpar las glándulas parótidas, submaxilares y sublinguales y se evalúa el tamaño, su consistencia, su sensibilidad o dolor y la secreción espontánea o provocada de pus o saliva. Es importante recalcar
que en una inflamación total del velo del paladar, este cae flácido como un telón y no responde a estímulos. La úvula se desvía hacia el lado sano en parálisis unilateral. Y para el diagnóstico complementario podemos mandar a hacer exámenes como la química de la saliva, que es para medir la composición útil en casos como fibrosis quística. También podemos mandar a realizar radiografías que detectan cálculos en los conductos salivales o cialolitos. Y también tenemos por último la maniobra de exploración, que se coloca un dedo sobre las glándulas submandibular y el otro dentro de la boca para palpar el conducto de estenón y comparar si hay alguna obstrucción. Esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos por su atención. Lastimosamente no ha podido ser una práctica tan bien explicada, ya que no pudimos asistir y presentar nuestra exposición en el curso. Muchas gracias.